Bueno, buenas tardes. Como decía a todos y a todas, iniciamos la sesión a este webinar del PMI Andalucía. Eh, yo soy Salvador Palomo, soy miembro de la Junta Directiva del PMI Andalucía y tenemos hoy una sesión sobre el papel, una interesante sesión sobre el papel de los Project Managers en la administración pública. Comentamos que ha sido un tema muy demandado, muy del orden del día. De hecho, es uno de los webinars en los que más asistentes han registrado. Luego, a lo largo de la sesión, tendremos muchos compañeros con nosotros, coordinando, y esperamos que los debates sean muy fructíferos. En la Junta Directiva del PMI Andalucía, del capítulo Andalucía del PMI, hemos decidido, pues, al menos una vez al trimestre, que se dedique a descubrir el rol y a ver análisis de casos de los project managers y de la gestión de proyectos en la administración pública, que es una gran desconocida, porque sí que sabemos que la empresa privada es un rol y nuestra profesión está ampliamente demandada y ampliamente reconocida, pero también es un valor añadido y un potencial cada vez más incorporado a las administraciones públicas. En este caso, contamos con la suerte de tener la participación de José Javier Puerto. José Javier Puerto es coordinador de proyectos de la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía. Sabemos, hace 2 años nos encontramos con una iniciativa pionera a nivel español, de que una administración pública regional, una comunidad autónoma, había creado una unidad de vanguardia para promover los proyectos de interés estratégico regional. Y la gran novedad o innovación era que esa unidad de vanguardia, fundamentalmente el denominador común que tenían todos los empleados públicos que iban a formar parte de ella, era justo su formación y su perfil profesional como project managers, ¿vale? Además, eran multidisciplinares y provenían de distintas administraciones. Este elemento de incorporar a los project managers en la administración, que ya se ha dado una tendencia, que ya se ha dado en otras administraciones, pero desde una unidad de vanguardia y con el reconocimiento de las competencias del project manager, pues es algo bastante innovador en toda la administración pública española. Y hoy contamos con la suerte de tener a José Javier Puerto, que, como os digo, es coordinador de proyectos en esa unidad, y nos va a explicar este análisis de caso. José Javier Puerto, darle nuestro agradecimiento desde la Junta del PMIA. Bueno, él es abogado de formación. Se inició en lo que ha sido una escuela en la gestión de proyectos para muchas personas que nos hemos incorporado a la administración pública. Se inició la gestión de proyectos en la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, donde muchos project managers que luego hemos acabado en la administración pública tuvimos nuestros primeros encuentros con lo que era gestión de proyectos, ¿no? Y luego, además, con la segunda pata, que supuso el reconocimiento y la incorporación de muchos project managers a las administraciones públicas, desde el servicio de coordinación pública de recursos europeos de la Junta de Andalucía. Muchos de los perfiles profesionales que nos hemos incorporado a la administración como project manager también hemos vivido y también nos hemos formado en la gestión
de fondos europeos con los reglamentos y las metodologías que nos exigían para hacer esa captación de inversiones. Entonces, simplemente agradecer a José Javier su predisposición a hacernos este análisis de caso, agradeceros a todos los participantes vuestra participación. Recordaros que trimestralmente vamos a tener un webinar específico sobre temas de administración pública y cederle simplemente a la presidenta del capítulo del PMI Andalucía, Elena Molina, que nos va a hacer un saludo a todos los participantes y al propio ponente. Muchas gracias. Si posteriormente nos vayáis, porque cuando acabe la ponencia tendremos una puesta en común. Muchas gracias. Nada, yo no quiero extenderme, simplemente agradecerle a José Javier el estar aquí, que es una de las ponencias más demandadas por nuestros socios, por eso hemos contactado con ellos para poder llevarla a cabo. Decirle que había más de 200 personas conectadas, o sea, más de 200 personas registradas. Ahora mismo llegamos a 95, iremos creciendo. Además, os recuerdo que esto es que se está grabando para la gente que no puede ahora mismo, y sí que además ha levantado expectación. De hecho, hay gente de otros capítulos de España, y está también por ahí Agustín, lo he visto conectado, de el PM Square, que sabéis que es la de la Comisión Europea, la metodología de gestión de proyectos de la Comisión Europea. Por lo tanto, esto no es solo PMI, José Javier. Ves que somos muchos project managers con diferentes formaciones y de ámbito público y privado, en los que, bueno, pues como decía Salva, al ser una iniciativa pionera, pues es verdad que tenemos todos muchas ganas de ver la forma en que vosotros gestionáis ese tipo de cosas. Así que adelante, que están deseando escucharte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis. ¿Todo bien? Todo bien, vale. te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradecer a PMI su invitación para participar en este webinar y a vosotros, pues, por vuestro interés, ¿no?, en conocernos, en saber quiénes somos, que todavía somos una unidad de reciente creación, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, y bueno, pues ver también esos puntos comunes con un project manager de una empresa privada, ¿no? Que los hay, aunque nosotros somos coordinadores de proyectos de la administración, ¿no? Y también tiene sus particularidades. Entonces, bueno, pues si os parece, voy a intentar ser dinámico, no aburriros mucho, ¿vale? Y dejar también tiempo para que haya una posibilidad de hablar al final del acto, de lo que queráis, ¿vale? Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. ¿Veis ahora mismo la presentación? Sí, lo vemos. Sí, perfecto. Vale, Sí. es que yo ya no os veo a vosotros, solo veo la presentación, ¿vale? Bueno, pues empezamos, ¿vale? Si os parece. La unidad aceleradora de proyectos pertenece actualmente a la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación Administrativa. Es una dirección general que tiene apenas 3 semanas desde su creación. Anteriormente pertenecíamos a la Secretaría General para la Administración Pública y siempre dentro de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. En la presentación, pues vamos a hablar un poco de cuál es el origen de esta unidad y la justificación de su creación. Veremos un poco la misión, visión y valores, el ámbito tanto normativo como de actuación de la unidad, las funciones. Aquí trataremos un poco más pues esas relaciones, ¿no?, entre un project manager de la empresa privada y el coordinador de proyectos de la unidad aceleradora. Os enseñaremos los proyectos que actualmente tenemos asignados a la unidad, hablaremos de las características del equipo y os enseñaré un poco dónde estamos instalados y la campaña de comunicación que hemos llevado a cabo, tanto interna como externamente, desde la constitución de la unidad aceleradora. Bueno, comenzamos. ¿Por qué se origina la unidad aceleradora, ¿no? Este invento de crear unos project managers dentro de una administración pública. Bueno, pues todo viene de que desde el sector político se detecta
una necesidad o problemática que se la trasladan las grandes entidades promotoras. Cuando intentan invertir en Andalucía, se encuentran, por un lado, con que los plazos administrativos en la tramitación de sus proyectos son indeterminados, no tienen certeza de cuándo van a empezar ni de cuándo van a terminar, y además, finalmente, se dan cuenta de que son tiempos de respuesta muy excesivos. Eso unido a que las entidades promotoras tienen mucha dificultad para conocer el estado de tramitación de sus proyectos. Como sabéis, estos proyectos estratégicos de una gran inversión afectan a muchísimas consejerías. Está involucrado siempre medio ambiente, está involucrado urbanismo, salud, cultura, y tienen tantas puertas a las que llamar que les cuesta mucho acceder a la información, saber cuál es el técnico que está tramitando su expediente, saber cuál es el problema que se están encontrando, poder ponerse en contacto con varias consejerías a la vez para coordinar una solución común. Entonces, esto estaba haciendo que las empresas se plantearan seriamente invertir en Andalucía e incluso estaban abandonando la comunidad autónoma por este problema de plazos y de inseguridad, ¿no?, a la hora de la inversión. Aparte, desde la propia Junta de Andalucía había una dificultad para el seguimiento interno de los proyectos, porque incluso en el Consejo de Gobierno, donde se reúnen los consejeros de las distintas consejerías, cuando se sacaba a relucir un proyecto de inversión y se quería saber cómo iba, por qué trámite estaba, qué problema había, pues como realmente, como sabéis, en una comunidad autónoma como Andalucía tan grande, las consejerías funcionan como empresas muchas veces independientes, como reinos de taifas, pues ni siquiera desde dentro de la Junta había ese control, esa coordinación para saber si un expediente estaba en una consejería, si ya había acabado el trámite y había pasado a la siguiente, cuál era el técnico que lo llevaba, qué problemática tenía. Entonces, bueno, todo eso unido hizo que el 29 de octubre de 2019 el Consejo de Gobierno elaborara una orden para dar la instrucción a la Consejería de Presidencia de que creara una unidad aceleradora de proyectos. Esto era un concepto bastante abstracto. Yo creo que en los inicios no sabían muy bien esto, cómo iba a ejecutarse, pero sí se sabía que había un problema y que había que darle solución, ¿no? Entonces, pues se empieza a hablar de la figura del project manager, de un acompañamiento al inversor, de una agilización de trámites. Y bueno, pues desde el 29 de octubre de 2019, que se da la orden de crear esta unidad, hasta septiembre de 2020, que efectivamente, como veis abajo, ha sido la puesta en funcionamiento, ese año lo que se ha hecho es, por un lado, un proceso singular de selección del personal, que ahora os voy a mostrar, y después un proceso de formación del personal que finalmente se asignaba a esta unidad aceleradora. Os voy a enseñar el folleto informativo de captación de personal que se hizo y que se colgó en las intranets de las consejerías y en los tablones de anuncios, ¿vale? Si veis por aquí, vais a ver que la idea es bastante curiosa, ¿no? Pues dentro de una administración, porque esto a lo mejor parece un anuncio de fuera de la administración la tenemos como algo bastante inamovible y bueno, podéis ver ahí, esto es lo que vimos las personas que quisimos participar en el proyecto, ¿no? ¿Te gustaría ser Project Manager para la Junta de Andalucía? ¿Quieres hacer algo nuevo en tu puesto de trabajo? ¿Crees que hace falta alguien que coordine los recursos de la administración? ¿Te preocupa que una buena iniciativa económica se ralentice? ¿Tus habilidades y experiencia pueden colaborar a que se hagan grandes inversiones en Andalucía? Como veis, cuestiones muy abiertas. O sea, el que se apuntara a esto se estaba apuntando a algo que tenía poca información realmente. Sí exigían ser de los cuerpos superiores de la Junta, tener al menos un nivel B2 de inglés y que te motivaran los retos, ¿no? Porque realmente esto lo era. Define ahí un poco, ¿no? Vosotros como Project Manager, que seréis muchos de vosotros, pues
entenderéis que son características que efectivamente debe tener un buen project manager, ¿no? Capacidad de escucha activa, capacidad de liderazgo y motivación, habilidades de negociación, orientación al logro de resultados, visión estratégica, sentimiento de pertenencia. Entonces, ahí te daban un formulario en el que tú tenías que contar tu perfil, experiencia, competencias y motivación, y te decían que de todos los que se presentaran de la Junta, pues se preseleccionarían 40 personas, a los que se le harían unas entrevistas, y finalmente se seleccionarían unas 20. Ahí te cuenta un poco qué es lo que haría el Project Manager, ¿no? Que aseguraría la viabilidad y realización de los proyectos estratégicos, de las grandes inversiones económicas para Andalucía, facilitaría y aceleraría la tramitación administrativa de iniciativas empresariales. Vas a tener una posición destacada desde la que contribuir a diseñar una Andalucía más próspera, moderna y eficaz. Como veis, son grandes propósitos, pero todo muy abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente una cosa sí que te contaban, que era que esto se iba a hacer desde tu propio puesto de trabajo. Es decir, que no ibas a empezar a trabajar en la unidad aceleradora de proyectos, sino que tú, desde tu propia consejería, que tú trabajarías en cultura, en medio ambiente o en igualdad, aparte y además lo dijeron específicamente, sin una remuneración adicional, ibas a trabajar por estos proyectos de inversión. O sea, era como una forma de buscar gente proactiva que quería hacer algo diferente sin buscar nada a cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguís viendo estas competencias, ¿no? Que seguro que tenéis muchos de vosotros y vosotras. Capacidad de comunicación, visión orientada al logro de resultados y la calidad, capacidad de planificación y gestión de los recursos y tareas, identificación y valoración de riesgos, capacidad de motivación del equipo. Básicamente, esto era lo que nos contaban. Y también que nos iban a dar una formación de 100 horas en gestión de proyectos. Bueno, pues con esta publicidad tan abierta y aparentemente ilusionante, pues se presentaron unas 140 personas de toda la Junta, de las cuales, como decía el folleto, pues se seleccionaron 40 con el filtro del formulario, y a esas 40 pues se le hizo una entrevista personal en español y en inglés, y se seleccionaron unos 23 project managers que, como decía, trabajarían cada uno desde su consejería, aportando lo que se pudiera en sus ratos libres o en lo que pudieran sacar por las tardes o cuando fuera, para ayudar en la agilización de estos proyectos estratégicos. Una vez seleccionados estas 23 personas, nos dieron una formación específica. Por un lado, un curso de preparación para la certificación PMP, que fue coordinada por el Instituto Andaluz de Administración Pública e impartida por la EOI. Otro de planificación y gestión de proyectos, estrategias efectivas de comunicación y gestión del cambio. Y aparte, en parte de esa formación, eran reuniones con empresas potencialmente inversoras en Andalucía, que nos contaban pues sus quejas, sus problemas, sus proyectos, y nos empezaban a dar una idea de que verdaderamente la unidad aceleradora era necesaria, ¿no? Una vez que escuchabas a los inversores todas sus demandas. Entonces, como os decía, se pone en funcionamiento en septiembre de 2020, decidiendo que 5 de esas 23 personas tenían que trabajar a full time. Una vez que empiezan las reuniones con empresas y se empieza a ver el run de que va a haber inversores y proyectos que acelerar desde el minuto 1, se decide que 5 de esas personas vayan a full time, ¿vale? En un primer momento, dependiendo orgánicamente de sus consejerías de origen, y finalmente se decide que hay que crear una estructura propia de la unidad aceleradora de proyectos, lo que se llama crear una RPT, una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Una relación de puestos de trabajo que está formada desde septiembre de 2020, que teníamos 2 proyectos, hasta hoy, que tenemos 118, la misma estructura, que es un coordinador o coordinadora de la unidad, 5 coordinadores de proyectos y 2 personas de apoyo, una asesora técnica y una administrativa, ¿vale? Conformamos la unidad, por tanto, 8 personas, y bueno, ese fue el origen de la unidad. Y también hay que tener en cuenta los project managers que siguen en sus consejerías y que nos siguen echando una mano importante
en la medida en que sus obligaciones laborales propias le permiten. Me gustaría veros, pero si veo la presentación no os veo a vosotros, así que estoy solo viendo la presentación. Espero que me escuchéis y me veáis bien, ¿vale? Salvador, o Elena, si hubiera algún problema me comentáis, ¿vale? Nada, no te preocupes, estamos atentos. Vale, gracias. Bueno, en cuanto a la misión, visión y valores, cuando llegamos teníamos unas instalaciones espectaculares, como después os voy a enseñar alguna foto, situados en la Consejería de Fomento, que es un edificio súper moderno, ese que tenéis ahí de fondo, unas instalaciones inspiradas en el modelo Google, con unas pantallas enormes, con un montón de salas de reuniones orientadas totalmente a la empresa. Teníamos todo, pero había que crear la unidad. O sea, lo único que estábamos allí era 5 o 6 personas y había que definir, ¿no?, cuál iba a ser la operativa, cuál iba a ser la misión, visión y valores, cómo nos íbamos a organizar. Encima nosotros estábamos en la Consejería de Fomento, en el edificio de la Consejería de Fomento, pero realmente pertenecíamos a la Consejería de Presidencia, con lo cual también ahí para todo lo que era gestión de, nada más que del material de papelería, pues ya era complicado, ¿no? Los principios fueron bastante complicados. Pero bueno, lo primero que decidimos fue, vamos a redactar la misión, visión y valores. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta unidad? Que además nos han dado la autonomía de diseñarla a nuestra forma, ¿no? Han apostado por nosotros, por las personas que conformamos, por los project managers, vamos a decidir qué queremos hacer y cómo podemos hacerlo, ¿no? Siempre bajo la supervisión de la Secretaría General para la Administración Pública, que era nuestra directora, ¿no?, y que era la institución política. Pero todos los que estábamos en la unidad éramos funcionarios. Somos todos funcionarios, que eso es muy importante, como después vais a ver, ¿vale? La misión fue definida como lograr que los proyectos inversores generadores de riqueza y empleo para Andalucía puedan tramitarse ante la Administración autonómica con agilidad y eficacia y al mismo tiempo atraer nuevas inversiones a nuestra comunidad autónoma. Como veis ahí hay dos patas importantes. Por un lado, los proyectos que ya están, tramitarlos con agilidad y eficacia y por otro lado, también junto con otros organismos de la Junta de Andalucía, atraer nuevas inversiones. ¿Cómo nos vemos, ¿no? Esa visión que es como la ilusión del futuro de ver la unidad aceleradora? Pues que la unidad contribuya a que las entidades inversoras vean en Andalucía una tierra de oportunidades, donde resulte sencillo poner en marcha un proyecto de inversión con el apoyo de las administraciones públicas. Todo ello garantizando el respeto al medio ambiente y fomentando la innovación y el progreso económico y social de la sociedad andaluza. La unidad será un referente de eficacia en la puesta en marcha de proyectos de inversión, aplicando una nueva forma de trabajar en la administración pública, cercana al emprendedor y basada en la dirección por objetivos y el trabajo colaborativo, contribuyendo así a la modernización de la función pública andaluza. La unidad aceleradora no es solo algo diferente dentro de que una figura teóricamente empresarial se ha introducido en la administración, sino que también es algo diferente dentro de la propia administración. La forma de trabajar, las herramientas que tenemos, la orientación al inversor, todo es una nueva forma dentro de trabajar en la administración, dentro de la función pública. Y eso también está sirviendo para muchas veces servir como referente para cambios en otras unidades de la propia Junta. Valores. Bueno, pues el básico es la orientación, como decía, a la entidad inversora. Todo nuestro trabajo está previsto para poner en el centro de la cadena al inversor, ¿vale? Somos una unidad totalmente accesible, transparente. Todos los proyectos que se nos asignan son públicos y lo podéis encontrar en la página web, también cómo trabajamos, las posibilidades de ser asignados a la unidad, todo eso es público. Bueno, intentamos trabajar con profesionalidad y especialización. Tenemos como principal objetivo la racionalización, agilidad y simplificación en los procedimientos, ser proactivos, creativos, innovadores y pues siempre con el compromiso de la mejora continua. El ámbito de la unidad. Por un lado está el ámbito normativo. Todo lo que es creación, justificación de la unidad aceleradora, formas de asignación de proyectos, consecuencias de que se asigne un proyecto a la unidad, todo eso está en el Decreto Ley 4/2019. Este Decreto Ley ha sido modificado en varias ocasiones para ir adaptando el procedimiento
y mejorando todas las aristas, porque es un procedimiento complejo para que un proyecto finalmente sea asignado a la unidad aceleradora. Y seguimos todavía en continuo cambio, siempre buscando mejoras para las empresas y para las consejerías implicadas. Este decreto ley es como nuestra Biblia, ¿no? De ahí está todo lo que nosotros hacemos y las consecuencias de que los proyectos se asignen. Como os decía, la unidad aceleradora, nosotros no somos competentes para decidir qué proyectos se nos asignan. Muchas veces nos llaman las empresas y nos dicen, oye, es que quiero que me asignéis, que mi proyecto sea asignado a la unidad aceleradora. Nosotros no somos competentes para decidir qué proyectos se nos asignan. Nosotros, una vez que se nos asignen, ya trabajamos con ese proyecto y lo agilizamos y lo aceleramos lo que haga falta. Pero hay dos vías de entrada en la unidad, que ninguna depende de nosotros. Por un lado, está la vía inicial, que es la que aparece inicialmente recogida en ese decreto ley 4/2019, que es la declaración de interés estratégico. Y esto consiste en una serie de requisitos que deben tener los proyectos, que ahora después vamos a ver, y que después de un procedimiento en el que se pronuncian todas las consejerías afectadas por el proyecto, se decide si el proyecto es viable o no para ser declarado de interés estratégico. Esto lo hace la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, ¿vale? Esta es una primera vía y es la vía original. Cuando se creó la unidad aceleradora solo estaba esta vía, que consiste o tiene como consecuencia la asignación de un coordinador de proyecto que hace un seguimiento individualizado del proyecto y aparte tiene una tramitación preferente y urgente que se complementa con una reducción de los plazos administrativos a la mitad. De eso hablaremos ahora. Por otro lado, más tarde se dieron cuenta de que había proyectos, por ejemplo, los de colaboración público-privada, que no tenían acceso por la vía 1, estaban vetados por la vía 1. Entonces, esos proyectos, bien de colaboración público-privada o bien proyectos que a lo mejor no cumplían los requisitos tan exigentes que se establecían para la vía 1, que llamamos, que es la declaración de interés estratégico, hizo que se decidiera que había consejerías que podían querer apoyar un proyecto porque fuera alineado con su estrategia y lo consideraran muy interesante y que no cumpliera los requisitos de la vía 1. Entonces se creó la vía 2, que son los proyectos declarados de interés, no de interés estratégico, solo de interés por la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. Por lo que veis ahí, por su especial relevancia derivada de su magnitud, por su proyección económica y social o su importancia para la estructuración territorial de Andalucía. Y de la misma forma que la otra vía, tiene un Project Manager que garantiza el seguimiento individualizado. Esta segunda vía no tiene reducción de plazos administrativos a la mitad, ¿vale? Ahora hablamos de eso. Lo que sí es importante es que haya una consejería, la competente en la materia del proyecto, que se responsabilice, abandere el proyecto, después de estudiarlo, de analizarlo, de reunirse con la empresa, decide que ese proyecto va con su planificación estratégica, que lo quiere apoyar, y entonces lo eleva a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, ¿vale? Y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras apoya el proyecto, ¿vale? Y lo asigna a la unidad. Desde ese momento, el proyecto, por una vía o por otra, es asignado a la unidad y nosotros empezamos a trabajar en él. Esta transparencia que viene ahora es importante porque cuenta un poco cuáles son los requisitos y cuáles son las consecuencias de una y otra vía. Lo que veis en verde es lo que hemos llamado vía 1 o vía de declaración de interés estratégico. La que veis en azul es la asignación por la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, también llamado consejillo, ¿vale? Diferenciándolo del Consejo de Gobierno. Entonces, los requisitos para ser declarado de interés estratégico, bueno, pues ahí lo tenéis. Por un lado, que se encuadre el proyecto en alguna de las categorías del artículo 3.1. O sea, digamos que cualquier proyecto no se puede asignar a la unidad aceleradora. Esto está hecho para proyectos que generen una alta inversión en Andalucía y una importante generación de empleo. De hecho, ahí podéis ver que se deben crear un mínimo de 50 puestos de trabajo. Además, deben ser en fase de explotación y a tiempo completo. Y, por otro lado, una inversión mínima de 25 millones de euros de fondos propios, sin contar ayudas. Entonces ya estamos hablando de proyectos de una cierta entidad, ¿verdad? También os quiero mostrar cuáles son estas categorías del artículo 3.1, que son categorías amplias que, como veis, muchos proyectos incluso se engloban en varias de estas categorías a la vez, pero, bueno, pues que también dejan muchos proyectos fuera, ¿no?
Por ejemplo, inversiones industriales o de servicios avanzados que generen o amplíen cadenas de valor añadido y empleo en el sistema productivo y mejoren su competitividad. Nuevas actividades económicas que aporten valor añadido en sectores productivos con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico, que refuercen la implantación de la sociedad del conocimiento, el sistema universitario andaluz, que contribuyan a la renovación del patrón productivo en los sectores tradicionales de la actividad económica, nuevas actividades económicas que puedan sustituir a sectores en declive o en reconversión, etcétera, ¿vale? Economía circular, ecoinnovación, desarrollo energético sostenible, neutralidad climática, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis todos los proyectos que pueden entrar por esta vía 1, ¿vale? Aparte, como dice el punto 2, hay que comprobar que no afecta el proyecto a zonas que tengan un específico régimen de protección por la legislación administrativa sectorial, ¿vale? Que impida que se declare de interés estratégico. Es decir, si ya en este momento se observa que hay una prohibición o limitación que no va a hacer viable el proyecto, pues se dice ahora y no se declara de interés estratégico, ¿vale? Aparte de lo que decíamos ahí de los 50 puestos y los 25 millones. Para esto de comprobar que no hay afección a zonas que tengan un específico régimen de protección, hay un procedimiento que implica pedir informes a todas las consejerías afectadas en la tramitación del expediente. Y se tiene que pronunciar diciendo si el proyecto tiene alguna prohibición o limitación, ¿vale? Eso lo veremos luego. Como consecuencia, pues lo que os decía, se asigna un coordinador de proyecto, tiene un impulso preferente y urgente, que eso lo tienen las dos vías, y que es la base, digamos que es la base del éxito de la unidad aceleradora y de estar consiguiendo resultados en la aceleración de los proyectos, son estos dos primeros cuadros. Asignación de un coordinador de proyectos, que después os voy a contar lo que hace, y el impulso preferente y urgente. El impulso preferente y urgente lo que hace es que el principio que todos conocemos de orden de llegada de los expedientes, que el funcionario está obligado a atender los expedientes según el orden de llegada, se excepciona. Y todos los proyectos que son asignados a la unidad aceleradora, hay un decreto ley que obliga al funcionario a poner ese proyecto el primero, ¿vale? Entonces, cada funcionario, y como vosotros sabéis, pues tiene una pila de expedientes, está obligado a que ese expediente que llega de la unidad aceleradora debe ser el primero en tramitarse, ¿vale? Eso es el impulso preferente y urgente y es una de las claves de que finalmente los proyectos salgan antes. Junto con la reducción de plazos administrativos a la mitad, que habla ahí en la primera vía, si bien os digo que a efectos prácticos muchas veces no es algo realista, porque se pueden reducir los plazos administrativos a la mitad siempre que no sea legislación básica estatal. Como en este tipo de proyectos hay mucha legislación básica estatal, pues muchos plazos no son reducibles, ¿vale? Algunos sí, algunos que son propios de la Junta, pues se reducen a la mitad, pero no es un elemento clave en la agilización. Y por último, pues bueno, hay un mecanismo que algunos conoceréis de temas urbanísticos y territoriales, que es la declaración de interés autonómico, que permite que la competencia para hacer una innovación en un plan general la absorba la Junta de Andalucía en vez de hacerla el municipio, ¿vale? Es un mecanismo bastante extraordinario. De momento solo se ha aprobado uno por iniciativa privada, que ha sido Cosentino, y lo hemos llevado también desde la unidad aceleradora, o agilizado desde la unidad aceleradora. Y os digo que es otra consecuencia de ser declarado de interés estratégico, que puedes solicitar la declaración de interés autonómico. No significa que te la vayan a autorizar, pero sí la puedes solicitar, que con la vía 2 tampoco puedes, ¿vale? Con la vía 2, igual, tu proyecto debe estar incluido en los objetivos básicos de Andalucía, del artículo 10 del Estatuto. Tiene que haber una consejería que se haga responsable del proyecto, como decía antes, y las consecuencias las mismas, asignación de un coordinador e impulso preferente y urgente. Como os decía, la propuesta de valor es siempre orientarse la unidad al éxito del proyecto, situando al inversor en el centro de la cadena de valor, ¿no? Que se sientan atendidos, escuchados y siempre que haya alguien. De hecho, nosotros, bueno, nuestra anterior directora decía que éramos funcionarios 24/7 y efectivamente es un poco así, ¿no? Nosotros nos adaptamos incluso a los horarios de las empresas y atendemos al inversor en cualquier momento, ¿vale? Porque lo ponemos en el centro de la cadena de valor. Las funciones de la unidad. Bueno,
por un lado, los proyectos que se nos asignan los coordinamos y los agilizamos, ¿vale? Es la función básica de la unidad aceleradora y para la que se creó. Esto hablaremos un poco después porque es la parte, digamos, más parecida al project manager de la empresa. Pero aparte hacemos más cosas. En ese procedimiento de declaración de interés estratégico que os he contado antes de la vía 1, nos han incluido. Esto, en un principio no nos encargábamos de esto, pero hace un año que nos metieron también en esta parte del procedimiento y nosotros, una vez que la entidad promotora solicita que su proyecto sea declarado de interés estratégico, nos encargamos de recabar esos informes sectoriales de los que os hablaba para que las consejerías se pronuncien sobre si hay alguna prohibición o limitación. Entonces, nosotros solicitamos los informes, los recabamos, vemos si hay algún problema, requerimos a la empresa que aporte más documentación, que modifique el proyecto, somos interlocutores, ¿vale? Es un proceso complicado porque, bueno, depende mucho de la calidad de la documentación que presente la empresa, pues es más rápido o es más lento. Y nosotros sí que tenemos un plazo muy limitado de 1 mes y 10 días para finalmente emitir un informe técnico con base en todos los informes que hemos recabado de las consejerías, en el que nos pronunciamos sobre si, con base en todos esos informes, nos pronunciamos de forma favorable o desfavorable a que sea declarado de interés estratégico, ¿vale? Aunque finalmente es la Comisión de Política Económica y posteriormente la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que está formada por consejeros de la Junta, la que decide si el proyecto es declarado de interés estratégico, pero tomando como base el informe que hace la unidad aceleradora, ¿vale? O sea que también estamos metidos en esa fase de asignación de proyectos por la vía 1. Perdón, que me he ido. Vale. Entonces, más cosas que hacemos. Bueno, pues os decía que una de nuestras patas de actuación es en la atracción de inversiones Andalucía. Entonces, para ello hacemos muchas reuniones con entidades promotoras que tienen interés en llegar a la unidad aceleradora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí muchas veces nos reunimos con empresas que tienen todavía el proyecto un poco inmaduro, o están buscando financiación, o están buscando localización, o, bueno, o buscan fondos de inversión para financiar el proyecto. Nos llegan en muchos estados. Nosotros normalmente intentamos que cuando lleguen a la unidad aceleradora los proyectos vengan maduros financiera y técnicamente. Hay veces que atendemos a empresas y las derivamos a otros organismos de la Junta, pues a lo mejor a incentivos industriales o a la agencia IDEA que les ayuda a buscar subvenciones y localización o X, ¿vale? Porque nos encontramos con una casuística importante. Entonces, bueno, pues en esas reuniones, pues que tenemos además bastante, porque hay mucho interés por ser asignado a la unidad, pues digamos que si vemos el proyecto maduro, pues entonces ya les aconsejamos, les mostramos las 2 vías de acceso para que sea el promotor el que elige la que más le interese en función de, bueno, pues de si tiene más o menos prisa, de si quiere esa reducción de plazos a la mitad, de si posteriormente quiere una declaración de interés autonómico que se habilita con la declaración de interés estratégico. Entonces, al final es una decisión empresarial. Nosotros les abrimos las 2 vías y finalmente, como decía, nosotros no nos asignamos los proyectos. Con lo cual, por una vía o por otra, finalmente, si los órganos responsables lo consideran, nos llegará. También hacemos continuamente informes porque las consejerías competentes nos piden saber cómo van sus proyectos, ¿no? Pues si Turismo ha abanderado un proyecto o varios proyectos que nos ha remitido a la unidad aceleradora, continuamente quiere saber cómo van esos proyectos y está muy bien, ¿no? Porque hacen un seguimiento. También a nivel, bueno, ¿qué os digo? A nivel presidencia también se habla mucho de los proyectos, hay también mucho interés en la prensa. Entonces, estamos continuamente elaborando informes de los resultados obtenidos, de las problemáticas y, bueno, rindiendo cuentas, que también eso se nos dijo desde el principio, que íbamos a tener que rendir cuentas a alto nivel porque interesaba mucho desde las altas instancias que la unidad aceleradora verdaderamente tuviera resultados. También tenemos tareas de comunicación y difusión, que os lo contaré luego y que ha sido súper importante para que, por ejemplo, vosotros hoy estéis aquí, ¿no? Con interés por saber qué es la unidad aceleradora de proyectos. Y bueno, pues también otras funciones que realmente nos atribuimos nosotros porque, bueno, en el desarrollo del trabajo nos damos cuenta de que como estamos continuamente en contacto con nuestros compañeros de las delegaciones, que son los que al final
trabajan duro para agilizar los proyectos, pues detectamos necesidades de personal, porque, bueno, muchas veces pues tenemos que escuchar que no pueden hacerlo más rápido porque les falta personal. Sabemos cómo funciona la administración periférica muchas veces y entonces, bueno, pues nosotros también hemos hecho trabajo de diagnóstico, de detección de necesidades de personal que hemos elevado y también sabéis que ahora mismo está muy en boga en la Junta el tema de la simplificación administrativa. Van ya 3 decretos de simplificación administrativa, se está empezando a preparar el 4º y también aportamos en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces vemos cuestiones de la tramitación de los proyectos que se podrían simplificar, que se podría evitar duplicaciones. Entonces, bueno, pues también aportamos, aunque no es materia específica, digamos, de la unidad aceleradora. Esta es la transparencia, digamos, que más relación tiene con PMI, ¿no? Que es cómo coordinamos y cómo agilizamos los proyectos, cómo nuestras tareas, ¿no? de Project Manager, aunque a nosotros nos gusta más llamarnos coordinador de proyectos por no usurpar la figura de la empresa privada, ¿no? A ver, nosotros siempre, cuando se nos asigna un proyecto, lo primero que hacemos es una reunión inicial institucional con la entidad promotora. Siempre viene alguna representación institucional de la Junta y es una reunión con las altas instancias de las empresas, ¿vale? En esa reunión inicial, la empresa nos cuenta el proyecto en detalle, nos cuenta el permitting, que es lo que más nos interesa a nosotros, es lo que más le podemos ayudar, sobre todo el permitting relacionado con la Junta de Andalucía, que es donde realmente tenemos la fuerza, y nosotros pues les explicamos qué es lo que somos y en qué le podemos ayudar y en qué no. O sea, porque muchas veces es importante contarles que no somos una consultora, ¿vale? Muchas veces vienen las entidades promotoras pensando que nosotros vamos a trabajar de consultora, les vamos a hacer ese trabajo, ¿no? de consultora medioambiental, urbanística. Entonces, nosotros les explicamos que no tramitamos nada y que tampoco podemos atrevernos a meternos en cuestiones que finalmente van a ser nuestros compañeros de las delegaciones los que la tramiten, los que la analicen, los que la estudien y los que vean si la resolución es favorable o no favorable. Entonces, nosotros sabemos hasta dónde tenemos que llegar, los intentamos acompañar y asesorar en todo lo que podemos, pero siempre dejando claro que son las delegaciones las que finalmente van a tramitar los expedientes y que nosotros lo que vamos a intentar es agilizarlos, pero no podemos meternos en el trabajo de nuestros compañeros, ¿vale? Eso es importante y se lo dejamos claro desde la primera reunión. Después de esa reunión inicial, remitimos un correo, también desde la Dirección General, a nivel institucional, a todas las unidades de la Junta, sean delegaciones, sean direcciones generales, todas las unidades que vayan a estar afectadas en la tramitación del expediente, todas, se les manda un correo en el que se les dice que este proyecto ha sido asignado a la unidad aceleradora, que por tanto tiene tramitación preferente y urgente, que por favor se lo trasladen a todo su personal y que tiene un coordinador de proyectos cuyo nombre es tal y su contacto es cual, ¿vale? Entonces, con un solo correo, toda la Junta que va a participar en ese proyecto está informada de que ese proyecto lo tiene que tratar de forma especial, con una tramitación preferente y urgente, ¿vale? Y además justificándolo con el acuerdo del consejillo o del consejo de viceconsejeros y viceconsejeras y con la toma de razón del Consejo de Gobierno. Es decir, está justificado que podéis tramitar este proyecto por delante de los demás porque tiene una justificación a nivel de estrategia, de empleo, de inversión, ¿vale? El siguiente paso que hacemos es una elaboración de un cronograma, ¿vale? Un cronograma que siempre consensuamos tanto con la entidad promotora como con las administraciones afectadas, porque nuestro trabajo consiste en que ese cronograma se cumpla, ¿vale? Solemos utilizar el modelo PPM, que en una sola hoja pues identifica, bueno, muchos aspectos de riesgo, de división de trabajo, de tareas y de plazos. Y es verdad que ese cronograma se convierte en, bueno, pues nuestra tarea diaria. Entonces, bueno, en ese cronograma, como vais a ver ahora un ejemplo, de hecho os lo pongo ya, en ese cronograma raro es que no participen muchos agentes diferentes. Siempre participa la Junta, participa el Ministerio, participa la Administración local, participa el promotor. Eso cuanto menos, en cualquier cronograma, ¿vale? O en la gran mayoría.
Este cronograma, por ejemplo, es un modelo de innovación de un pegón con la antigua LOWA y que tiene una evaluación ambiental estratégica ordinaria, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros analizamos la normativa y planteamos un cronograma que se lo planteamos a la empresa y se lo planteamos a la Junta. Lo consensuamos y en el momento en el que se aprueba, pues se convierte en nuestra palabra de ley. O sea, es por lo que luchamos día a día. Incluso por adelantarlo, en caso de ser posible. Ya sabemos que, bueno, que muchas veces, pues hay riesgos que también analizamos y que bueno, influyen en unos proyectos tan multisectoriales, pues influyen muchas cuestiones para que finalmente se cumpla. Pero sí que es nuestro punto de partida e intentamos que sea nuestro punto de llegada también. Como os decía, este cronograma implica que no solo nosotros estemos encima y agilizando las tareas de los funcionarios, sino que también estamos encima cuando la pelota está en el tejado del promotor, ¿vale? Porque muchas veces las empresas tienen mucha prisa cuando el trámite es de la Junta o es del municipio, pero se relajan cuando les toca a ellos hacer una subsanación o aportar una nueva documentación, etcétera, ¿vale? Entonces nosotros, la misma presión, entre comillas, que hacemos sobre nuestros compañeros, lo hacemos también sobre el promotor, porque el objetivo es cumplir el cronograma. Y para eso todos tenemos que apretarnos, todos los agentes implicados. Os decía eso, también analizamos y hacemos un seguimiento de los riesgos asociados a la tramitación, analizamos la normativa aplicable, en los cronogramas pues van estudiados todos los plazos. En el caso de que se puedan reducir a la mitad, pues también lo planteamos. Y bueno, siempre intentando acortar, ¿no? Ya también con base en nuestra experiencia de dónde se puede ir reduciendo un poquito los plazos, porque sabemos que para el empresario tiempo es dinero y una semana de adelanto tiene mucho valor. Entonces, bueno, otra cosa importante, como os decía antes, estaban cansados de llamar a muchísimas puertas. Nosotros lo que le decimos en la primera reunión, esa que os comentaba institucional, es el coordinador de proyectos se convierte en vuestro interlocutor principal con la Junta de Andalucía. Deja de llamar a medio ambiente, deja de llamar a cultura, deja de llamar a fomento, llama al coordinador del proyecto que él te va a informar de cómo están tus trámites de todo el proyecto en cualquier momento, ¿vale? Eso ayuda a la empresa a tener la seguridad de que una sola persona concentra toda la información y ayuda también a nuestros compañeros de las delegaciones a no tener que estar todo el día colgados del teléfono con las entidades promotoras, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos de interlocutor principal, no único, porque, bueno, hay veces que, evidentemente, pues para distintas cuestiones, pues pueden hablar con la delegación. Si tienen que tratar un tema técnico, pues nosotros incluso coordinamos esas reuniones para que se aclaren temas técnicos, ¿no? Pero a nivel general nos convertimos en interlocutor principal y todo lo que necesite el promotor nos lo pregunta a nosotros y nosotros hacemos de intermediario y ya preguntamos, incluso en los ayuntamientos y en el ministerio, como os contaré ahora. Os digo, una de las misiones fundamentales es coordinar todas las consejerías implicadas en la tramitación administrativa, porque un informe antes... Este es el resultado principal. Muy bien. Antes, un informe se emitía y a lo mejor no se sabía si había salido de la consejería, si había llegado a la otra. Entonces, el tema de la coordinación en este tipo de proyectos es fundamental. Que nosotros vamos haciendo la trazabilidad, ¿no? Y entonces, pues sabemos que si hoy ha salido de aquí, mañana tiene que estar allí y nos encargamos de comprobar que mañana está allí. Y si mañana no está allí, preguntamos por qué no está allí, ¿vale? Porque a lo mejor es que la persona que lo tiene que recibir está de baja, mil cuestiones que pueden pasar, ¿no? Entonces, muchas veces es ir haciendo un seguimiento de toda la documentación, de todo el expediente y coordinar a las consejerías, ¿vale? Hay veces que tenemos que coordinar reuniones a varias bandas de varias consejerías para que se pongan de acuerdo o para ver cómo se puede solucionar una determinada problemática. Y también intentamos nosotros pues estar en esa labor de gestión, ¿no? Y por otro lado, con otras administraciones públicas como la local y la estatal, no podemos tener esa fuerza vinculante, ¿no?, que tenemos en la Junta de Andalucía, de decirles que tienen que tener tramitación preferente y urgente, por ejemplo. Eso no podemos hacerlo. Pero sí que nos gusta en todos los proyectos reunirnos con el municipio, alcaldes, concejales, arquitectos, secretarios de ayuntamiento, reunirnos con ellos para contarles
muchas veces el interés estratégico del proyecto, muchas veces lo saben porque los proyectos suelen venir con el apoyo de la administración local, pero sí que estamos coordinados con ellos, controlando también sus plazos, que nos vayan contando, intentar consensuar con ellos también el cronograma, porque al final, en todos estos proyectos, la función del ayuntamiento es básica. O sea, si el ayuntamiento no funciona, por mucho que haga la Junta, en muchos de estos proyectos es muy difícil avanzar. Entonces, intentamos siempre ir de la mano con el ayuntamiento. Y bueno, incluso con los ministerios, aunque cuesta un poco más, pero intentamos coordinarnos con todas las administraciones. Por otro lado, hacemos reuniones técnicas de seguimiento, intercambio constante de información y documentación. Muchas veces no hacen falta ni esas reuniones técnicas de seguimiento porque diariamente hablamos con los promotores. O sea, a través de WhatsApp, a través de email, a través de llamadas, estamos continuamente en contacto con ellos. Entonces, muchas veces no hacen falta ni esas reuniones. Que no les decimos dentro de un mes hablamos, sino que cada vez que hay un cambio dentro de la Junta, se lo comunicamos e intentamos adelantárselo, porque sabéis que entre que se termina un informe y si finalmente se le notifica, pues pueden pasar unos días mientras se remite, se envía de la Junta al Ayuntamiento, del Ayuntamiento al promotor, pues entonces muchas veces nos dan permiso para adelantarle el informe a los promotores y pueden ir siempre ganando días, que es nuestro objetivo. Entonces, bueno, pues es eso, es un continuo asesoramiento, continua ayuda al promotor y también en lo que podemos a nuestros compañeros de las delegaciones, que ya os digo que son el principal éxito de la unidad aceleradora porque realmente se toman en serio esta tramitación preferente y urgente y ayudan muchísimo. Intentamos también visitar las instalaciones de las entidades promotoras para conocer los proyectos in situ, que siempre se trabaja mejor cuando sabes en el campo qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Y bueno, pues lo que os comentaba, si tuviéramos que decir qué partes de un project manager de empresa hacemos, pues podríamos considerar que hacemos una gestión de cronograma, una gestión de riesgos, una gestión de interesados, que es fundamental, y una gestión de las comunicaciones, ¿vale? Hay otros muchos aspectos que evidentemente son propios de la gestión del proyecto desde la perspectiva de la empresa y ahí no nos metemos en el alcance del proyecto, no nos metemos en temas evidentemente de recursos o de cuestiones de financiación, de presupuestos y tal, que son propios de la empresa. Pero si tuviéramos que decir qué similitud tenemos, pues hacemos ese tipo de gestión relacionada con los project managers. Voy a intentar ir un poco más rápido porque ya la parte que llega ahora es un poco más liviana. Este es el resultado actual de los proyectos asignados a la unidad. Como veis, en 2 años tenemos 118 proyectos, ¿vale? Son 67 iniciativas porque hay iniciativas que tienen varios proyectos, sobre todo las iniciativas de energías renovables, ¿no? Pues a lo mejor una sola iniciativa tiene 12 proyectos de 12 plantas fotovoltaicas en diferentes provincias de Andalucía, ¿vale? Cuenta como proyecto porque al final tiene una tramitación individualizada. Como veis, pues los proyectos entran tanto por la vía de declaración de interés estratégico como por el acuerdo del consejillo y ahora mismo tenemos proyectos en todas las provincias y yo diría que en casi todos los sectores, ¿no? La verdad que nos gusta mucho que el sector industrial predomine. Tenemos 24 iniciativas industriales, 20 renovables, 8 de turismo, 6 mineros, también tenemos sanitarios, administrativos, agrícolas, comerciales. Y esto asciende al final a una inversión en Andalucía de 8.609 millones de euros a día de hoy y 39.313 empleos, ¿vale? Que, bueno, se dice pronto, pero la verdad es que mucha inversión y mucho empleo para Andalucía, que estamos poniendo nuestro granito de arena, porque al final la unidad aceleradora solo pone un granito de arena en todo el proceso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un orgullo que proyectos tan importantes como los que os voy a enseñar pues se estén agilizando desde la unidad. Por un lado, tenemos 5 proyectos que fueron asignados en los inicios de iniciativas públicas, ¿vale? Hospitales, ciudades de la justicia y sede administrativa, pero el 90 y tantos % de proyectos es de iniciativa privada, ¿vale? Ahí podéis ver la entidad de los proyectos y de las compañías, ¿no? Que nos asignan. Tenemos Iberdrola, Robi, Cosentino, Atlantic Copper,
hay proyectos de muchos tipos, hay proyectos de campos de golf con hoteles, tenemos muchos proyectos de hidrógeno verde que ahora mismo es tan necesario, mucha planta solar fotovoltaica. Veis ahí, ¿no? Os suena porque son todos, pues bueno, empresas de bastante nivel nacional e internacional. Bueno, pues no quiero tampoco centrarme en ninguna. Esto ya os digo, todos los proyectos son públicos, los podéis encontrar en la página web de la Consejería de la Presidencia, ¿vale? Ahí veis los distintos nombres y los tipos de... Entraron también unas cuantas de minas, que son proyectos bastante complejos. Y bueno, pues estos son casi los últimos, ¿vale? Temas de hibridación energética, producción de metanol, verde, ¿vale? Porque hay muchos proyectos que entran por economía circular, por valorización energética, por temas de sostenibilidad, ¿no? Y este, pues, que es el último que nos han asignado esta misma semana, un parque comercial, pero que tiene su valor añadido. Para que los proyectos sean asignados a la unidad, rara vez va a ser un hotel o va a ser un centro comercial. Siempre tienen que tener algo que aporte valor añadido. En este caso, por ejemplo, pues un parque comercial, pero va a modificar el urbanismo de la zona, va a hacer un parque urbano, zonas verdes. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha hecho que el proyecto tenga ese interés para que haya sido apoyado, en este caso, por la Consejería competente en materia de comercio. ¿Qué más os cuento? Bueno, el equipo. Pues básicamente de esto quería destacar, porque bueno, esta es un poco el organigrama, que tampoco interesa mucho. Sí que es importante que ahora mismo somos 5 coordinadores de proyectos, un coordinador de la unidad y 2 personas de apoyo, y el equipo de Project Manager en las consejerías, que ayudan todo lo que pueden. Y hay por aquí algunos al que mando un saludo y las gracias por su trabajo siempre. Y bueno, pues en cuanto al equipo, decir que es un equipo multidisciplinar, tenemos personas formadas en muy distintos ámbitos, y que uno de los requisitos que a toro pasado vimos de las personas que nos habían seleccionado es que todos hayamos tenido experiencia en la empresa privada y en la administración, porque creo que lo hicieron queriendo para saber cuál es esa visión del empresario, ¿no? Y de la empresaria. Y también cómo piensa la administración, ¿no? Y cómo trabaja un funcionario. Entonces, bueno, creo que el tener el conocimiento de las dos partes nos hace que tengamos empatía con ambas y que nos entendamos también con ambas. Por último, pues nada, enseñaros un poco algunas fotos de nuestra sede. Como veis, son oficinas amplísimas, diáfanas, instalaciones muy modernas, coloridas, con unas tecnologías, ya os digo, muy innovadoras, grandes pantallas, que en tiempos de COVID nos ha permitido seguir avanzando con reuniones telemáticas con todas las empresas. Y bueno, como os decía, siempre a disposición de los inversores, porque muchas veces vienen a reunirse y aunque la reunión con nosotros dure 1 hora, pues se quedan toda la mañana trabajando, porque las ponemos a su disposición, ya que estamos situados justo al lado de la estación de tren y cerca del aeropuerto, estratégicamente situados ahí para favorecer también al inversor, pues les dejamos que aprovechen y trabajen en nuestras instalaciones. Por último, os decía... Voy a ver la hora. Vale. Os decía, la campaña de difusión de comunicación de la unidad aceleradora ha sido muy importante, tanto la interna como la externa. En la interna, porque al principio cuando llamábamos a nuestros compañeros y les decíamos, hola, mira, soy de la unidad aceleradora, no sabían ni que eso existía dentro de la Junta. Entonces, hemos tenido que hacer una labor didáctica importante a través de reuniones con altos cargos, pero también de reuniones con delegaciones, con jefes de servicio, con el personal, para explicarles qué somos y en qué consistía que un proyecto fuera asignado a nuestra unidad, ¿no? Reuniones, correos, hemos hecho jornadas, muchas llamadas, sobre todo muchas llamadas para darnos a conocer y contar un poco la historia de la unidad y por qué tienen que darle tramitación preferente y urgente a los proyectos. Hemos participado también en congresos. Y también ha sido muy importante la comunicación externa. Tuvimos claro desde el principio que la unidad aceleradora
debía tener redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que no muchas unidades de la Junta tienen redes sociales propias, se tiene la de las consejerías, pero una red social propia dentro de una unidad es complicado, pero éramos algo tan diferente y que era tan necesario explicar pues cómo se podía acceder a nosotros, qué consecuencias tenía, cómo trabajábamos. Entonces, pues decidimos crear un Twitter y sobre todo un LinkedIn, que es la red pues más apropiada para esto. Y bueno, puedo decir que tenemos ya casi 1000 seguidores en LinkedIn, 300 en Twitter y funciona. Funciona, muchas solicitudes de empresa también nos llegan por ahí y bueno, muchas empresas también nos nombran en sus redes y los resultados que están teniendo cuando su proyecto es asignado a la unidad. Y aparte también, si entráis en la Consejería de la Presidencia, al inicio hay un banner en el que se da toda la información de la unidad aceleradora, que eso es otra muestra más de la importancia que se le ha dado desde arriba al éxito, ¿no?, de la unidad y que esto pues vaya funcionando poco a poco. Y también hemos participado en congresos, jornadas y reuniones, como por ejemplo la que nos ocupa hoy, ¿no? Poco más. Esas son algunas fotos del día de la inauguración de la unidad, hace ya 2 años. Y finalmente, bueno, pues ahí os dejo los datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa en un futuro, pues ahí está, también lo tenéis en la página web. Y bueno, pues yo creo que con esto y dando las gracias por vuestra atención, pues acabaría esta primera parte de la presentación y esperando, bueno, que os haya servido, que os haya parecido interesante y bueno, pues esta nueva experiencia, pues seguir dándola a conocer para el beneficio de todos los andaluces, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, José Javier. Una ponencia muy interesante. Ahora podemos tener, pues, eso, en torno a 20, 25 minutitos, media hora de debate, de preguntas, ¿vale? Os animamos a hacer las preguntas a través del chat, que siempre es más fácil sistematizarlas. Y bueno, quizás empezamos por algunas de las que nos han hecho, José Javier. A ver si no son Agustín, difíciles. no, no lo creo. Salva, una pregunta. No sé si a lo mejor, si el que ha hecho la pregunta en el chat quiere hacerla en directo con la cámara, etcétera, pues para que nos Perfecto. veamos bien y si no lo leemos, Salva yo, no hay ningún problema. Simplemente, Perfecto. pues, en el orden que la habéis ido poniendo, aunque creo que da tiempo a contestarla a todas, pero bueno, sobre todo por interactuar un poco más, que está ahí, pobre Sí, José Javier, lo hemos dejado solo con perfecto. la cámara. Tengo la boca seca. No he hablado tanto tiempo seguido nunca. Estupendo. Muchas gracias, José Javier, nuevamente. Pues podéis abrir. Agustín Moya ha hecho un par de preguntas. No sé si está aquí Sí, además, presente. de hecho, me estaba diciendo que tenía que irse. No sé si le da tiempo o no, pero Agustín, si te animas y la haces tú. Fantástico, pues muchísimas gracias. Lo primero es que, bueno, por mi parte estoy encantadísimo de estar aquí. Me ha parecido una explicación súper clara y fantástica de cómo están funcionando las cosas. Tenía 2 preguntitas. Una está más relacionada con el funcionamiento tal y como lo has explicado, pero me gustaría, lo primero es saber si vosotros en la unidad sabéis si en otras comunidades autónomas están haciendo algo similar, funcionan unidades similares, si hay experiencias que estéis pudiendo compartir, porque, quiero decir, son objetivos que creo que todas las administraciones públicas deberían estar abrazando, ¿no? Simplificación administrativa, reducción de plazos, transparencia, rendición de cuentas, una interlocución única, vamos, algo que parece ciencia ficción en muchos casos, ¿no? Todas estas cosas las he mencionado y me gustaría que esto prendiese un poco como la pólvora, ¿no? Que en otras administraciones pues se viese. No sé si a lo mejor no en otras administraciones públicas, pero a lo mejor a nivel de ayuntamientos se está empezando a hablar pues, de pequeñas unidades que gestionen con criterios de gestión de proyectos, ¿no? Esa es un poco la primera pregunta, y ahora te hago luego la... Vale, bueno, sí, la experiencia que conocemos es de momento que ha venido algún alcalde de ayuntamientos andaluces a informarse sobre cómo trabajamos y a intentar, bueno, pues en un futuro, no sé cómo de cercano, instaurar algo similar en la administración municipal,
¿vale? No tenemos conciencia de que haya experiencias similares. Sí nos dijeron que había algo en Murcia, pero que no es exactamente parecido a lo nuestro. No sé exactamente en qué se basa. No sé si es que no está dirigida por funcionarios, no sé muy bien. Algo parecido, pero no hemos llegado todavía a tener contacto con ellos. Y sí también hemos escuchado, por ejemplo, el otro día vi, que está muy bien, ¿no? Que no sé si será el origen nuestro o porque se le está ocurriendo a más administraciones, pero el otro día, por ejemplo, pues vi a un alcaldable pues decir que en su programa llevaría una unidad aceleradora de proyectos, ¿no? Pues bienvenido sea, bienvenido sea. Perdona, Muchísimas gracias. Agustín, Sí. Agustín, una cosa, y por complementar, pero es que me ha parecido interesante dar... yo trabajo en la administración local, en Diputación de Málaga, soy funcionario y técnico en gestión de proyectos A1, es decir, que y por complementar un poco esto, en la administración autonómica, José Javier ya te ha indicado que son bastante innovadores, aunque hay alguna experiencia que se está tratando de poner en marcha, parece que se está tratando de poner en marcha, pero sí que en la administración local y en otras administraciones cada vez nos estamos encontrando más demanda de ese perfil profesional, muy vinculado a la gestión de proyectos europeos y a la captación de fondos europeos que ya de por sí traen una metodología pues, potente, ¿vale? Y tienes que estar familiarizado con ella. Pero es muy curioso, por ejemplo, en mi administración, creamos una bolsa de técnicos superiores en gestión de proyectos y es la que mejor ha funcionado de todas las bolsas. Porque al final la administración cada vez sí es verdad que está demandando más ese perfil que no está especializado en un tema puramente administrativo, sino en cómo conseguir llegar a un punto X desde el manejo de la administración. Y en eso sí hay muchas experiencias de incorporación en las RPTs, que ha dicho José Javier, de nuevos puestos y nuevos en los catálogos de puestos de trabajo vinculados con la gestión de proyectos. No quería, pero me ha parecido interesante darte la pincelada. Javier y Agustín, os pongo un reto, como hay 12, 14 preguntas y son los minutos para las 8:30, a ver si conseguimos un minuto por pregunta que todo el mundo se quede, porque hay incluso un alcalde que dice que por favor, que quiere participar, que tiene iniciativa en marcha. Pues entonces la otra me la dejo yo en el tintero porque está relacionada con fondos europeos, que pienso que debería haber una unidad aceleradora, porque todo esto es iniciativa privada, pero tenemos un déficit de gestión de fondos europeos en España que creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y sería necesario tener una unidad aceleradora de proyectos europeos. Entonces, bueno, pues a lo mejor es otra línea para ir por ahí. Pero bueno, queda para un momento y que haya más personas participando y además me tengo que ir. Pero os agradezco muchísimo el webinar, ha estado fantástico, la iniciativa creo que es extraordinaria y bueno, pues en 2 años conseguir lo que se ha conseguido, pues indica que se va en la buena dirección, así que fenomenal. Agustín, como ha dicho Salva, queremos poner foco en proyectos de este tipo y en webinars de este tipo. Así que coge el testigo y a lo mejor tenemos que hablar alguno de fondos europeos y cómo se gestiona. Yo creo que será el próximo. Yo creo que debe ser el próximo. Venga. Hablamos, Elena. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Isabel, si te parece, vamos, si pone la cámara quiere decir que lo va a preguntar y si no hago yo tu pregunta, ¿vale? En 3, 2, 1, la tengo por aquí. Vale, decía, antes José Javier sacaba unos informes de avance de proyectos. Preguntaba si se pueden consultar esos informes de avance en algún sitio. Preguntaba Isabel. ¿Informes de avances? De avance de seguimiento de los proyectos. Me parece que había un momento... comienzo. Eso. Bueno, a ver, nosotros, una de las cosas que no he comentado y que son características de la unidad aceleradora es la confidencialidad, ¿vale? O sea, los proyectos tienen muchas partes, evidentemente, estratégicas que no pueden ser públicas. Sí que hay una parte pública inicial en la cual en el acuerdo del Consejo de Gobierno se dicen las principales características del proyecto y lo que va a aportar tanto a nivel inversión, empleo y rendimiento a la comunidad autónoma, pero después lo que son los trámites, en qué estado se encuentran las autorizaciones administrativas, todo eso es información
específica del proyecto que nosotros elaboramos informes internos, pero no son informes públicos. Vale. Pues la siguiente, como era de Salva, pues si no le importa a Salva, me lo voy a dejar para el final, ¿vale? Entonces, la otra que tenemos, bueno, era la de Agustín, las dos que ha planteado. Una de David dice, los criterios de designación de proyectos son inamovibles. Mira que voy. Más de 25 millones y 50 empleos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con proyectos de menor inversión pero mayor creación de empleo? Exactamente. Bueno, pues, como decía, tanto por la vía 1 como por la vía 2, sobre todo, tiene cabida eso. En la vía 1 porque hay un artículo que plantea la excepcionalidad para proyectos que sin cumplir la inversión y el empleo pueden ser asignados a la unidad por otras razones. Y por la vía 2 es que no hay actualmente ninguna cifra. ¿Vale? Es verdad que sigue, por la vía 2 también se asignan proyectos de entidad, pero que por distintas razones, por ejemplo, nos están asignando proyectos de autoconsumo de grandes empresas industriales. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque son empresas que están a punto de quebrar por el tema del coste actual de la luz y que su única salida es proyectos inmediatos de autoconsumo. Y entonces necesitan agilidad y nos lo están asignando también dentro del denominado Plan Crece. Esos proyectos a lo mejor no tienen una cuantía económica muy importante, pero por lo que están suponiendo para las empresas, también tenemos unos pocos de ese tipo. ¿Vale? O sea que no todo es el dinero y la generación de empleo. Se tienen en cuenta otros muchos factores para asignar un proyecto a la unidad. Vale, a ver, el siguiente... A ver, el siguiente era de Salva también. Salva, te salto y te dejo para el final, ¿vale? La de Agustín. Moisés dice, bueno, a Moisés pedía un enlace, le he mandado unos, le he vuelto a preguntar. Si no fuera el que yo le he enviado, pues ahora que me diga y te lo consulto. Joana dice, para un project manager que no pertenece a la administración pública, es decir, que actualmente se encuentra trabajando en el sector privado, ¿cuál es el camino o proceso para aplicar a la UAP? Primero, ser funcionario de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Entonces, como decía, nosotros todos los que trabajamos en la unidad, bien a full time o bien en las consejerías respectivas, todos somos funcionarios de cuerpos superiores, ¿vale? O sea que lo primero es, requisito esencial, ser funcionario de la Junta de Andalucía. Vale. A Rubio dice, para los proyectos que llevan AAI, la DIE y DI implica traspasar la competencia de las delegaciones de medio ambiente a los servicios centrales. No sé si tú lo has entendido. Yo me he perdido con la terminología. Sí, pero no. No. La respuesta es no. No, las competencias no las altera el ser asignado a la unidad aceleradora. Lo único que he comentado en ese sentido es que la declaración de interés estratégico permite acceder a la declaración de interés autonómico, que es un mecanismo extraordinario por el cual la Junta de Andalucía lleva a cabo una innovación urbanística en vez del municipio. Pero eso es independiente de ser asignado a la unidad o no. La asignación a la unidad no cambia la competencia para llevar a cabo los trámites. Vale. Alberto, he visto que he puesto la cámara. No sé si quieres matizar algo. ¿O te ha contestado José Javier? Vale. Nieves, ¿quieres hacer tu pregunta? ¿Te has puesto la cámara también? Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Sí. Estoy estrenando tablet y tengo un jaleo y una de paseo de un lado para otro impresionante. Muchísimas gracias por la presentación. Me ha parecido increíblemente interesante y me parece que da una ilusión y un orgullo patrio impresionante este tema. Mi pregunta básicamente es muy simple. ¿Qué feedback tenéis de las empresas promotoras? Muy bien. Pues mira, estábamos pensando en hacer indicadores. ¿Qué pasa? Que es que estamos en un terreno muy complejo, porque muchas veces el cumplimiento de un plazo, no el agilizarlo, el cumplimiento del plazo legal es un éxito increíble. Entonces, es muy difícil medir cómo estás de bien trabajando la unidad por el cumplimiento de los plazos, porque es que muchas veces cumplir el plazo es el mayor éxito que se puede tener, porque es que antes de ser asignado a la unidad duplicaban el plazo. Entonces, muchas veces no has acelerado, o sea, has acelerado, pero sin que el plazo se reduzca. Has cumplido el legal y eso para las empresas es un éxito increíble. Entonces,
El feedback de las empresas lo encontramos, por un lado, en el boca a boca, porque muchas empresas están llegando porque otras empresas les recomiendan la asignación. También es verdad que los CEOs de las empresas a nivel institucional también comunican su satisfacción y a nosotros nos lo hacen llegar, ¿no? Simplemente el hecho de sentirse escuchados, de podernos llamar en cualquier momento, de ser ese interlocutor principal, pues nosotros vemos que las empresas están muy contentas. Estamos trabajando en un cuestionario de satisfacción, ¿vale? Que creemos que es la forma más interesante de medir esos resultados, ¿no? Aunque sí es verdad que en nuestros informes, pues decimos, bueno, pues una autorización ambiental integrada que se estaba haciendo en 12 meses, hemos conseguido hacerla en 7, ¿no? Bueno, porque hay veces que sí se pueden medir esas cosas, pero es complicado. En el tema de los plazos es complicado el medir la satisfacción. Muchas veces es por el feedback que nos dan las empresas directamente, que verdaderamente lo hacen. Perfecto, muchas gracias. A ti. Alberto, creo que es tu turno, que pedías participar. Estás en mute. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo he escuchado el webinar con una satisfacción tremenda. Yo soy aparejador, project manager y otras cosas también, y ahora soy alcalde de Guarromán, un pueblo en la provincia de Jaén. Ahí, sí. Entonces, bueno, yo cuando entré me costó un poco empezar a poner en marcha el municipio, pero he aplicado hasta donde se puede, porque en un ayuntamiento pequeño como el mío es muy difícil poner las cosas en marcha, pero sí he aplicado un poco ese tipo de metodología. Me ha encantado escuchar cómo lo hacéis. Mira, yo cuando hablo con empresas que vienen a Guarromán tiene el polígono industrial más grande de la provincia de Jaén y estamos pendientes de desarrollar otro por promoción privada de 1 millón de metros cuadrados logístico íntegramente. Entonces, cuando las empresas vienen a verme, lo primero que hago es darle una tarjeta con mi teléfono y con mi correo electrónico. Les digo, para cualquier problema habláis conmigo. Me citan cuando tienen problemas con el agua, bueno, hasta donde yo puedo llegar. Incluso si tienen tramitaciones con la Junta de Andalucía, yo los acompaño porque es que era la labor que yo ejercía antes. ¿Qué estoy consiguiendo? Pues que en 8 años que llevo, creo que Guarromán suena ya a nivel autonómico también. Las empresas ya saben de Guarromán, antes solamente lo conocían por los pasteles, ahora lo conocen como un centro logístico andaluz. Hemos vendido incluso en plena pandemia casi 200.000 metros cuadrados de suelo resultante. Ya te digo, estamos tramitando un plan parcial con un interés por las empresas promotoras, que son las que lo van a desarrollar, y lo que estoy intentando es buscar a una persona para que el día que yo me vaya de alcalde se quede haciendo ese trabajo que vosotros hacéis, lo más profesional posible, porque claro, no se puede. Yo lo que invito a todos, porque sé que hay gente que ha preguntado cómo se puede trabajar, yo lo que invito es a que os montéis como consultoras aparte y le ofrezcáis como consultores externos outsourcing a los ayuntamientos que veáis que pueden tener esa necesidad y que vosotros digáis, oye, mira, cuando te venga una empresa, ofréceles mis servicios, me los pagas tú, pero es que voy a conseguir que esa empresa tenga más fácil poder entrar en tu municipio, porque le vamos a facilitar el camino. Yo es lo que hago a nivel de como siempre digo, de un ayuntamiento de juguete, y cuando vi que salía este tipo de proyectos en la Junta de Andalucía, bueno, ¿qué queréis que os diga? Llegué a Juan Bravo, que tengo relación con él, y se lo dije, Juan, esto es maravilloso. El primer proyecto en el que vi que estaba un project manager, que fue el desarrollo de Antequera, del puerto seco de Antequera, pues yo estuve en la presentación, la saludé a esta chica, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y le dije, bueno, estoy encantado de ver que esta labor que hacemos, que nadie sabe lo que es, pero que ya poco a poco se va oyendo. Yo creo que ha sido una iniciativa buenísima, nos viene bien a todos. Yo lamentablemente estoy atado a mi pueblo, a mí me han contratado de alcalde, de project, de todo, pero creo que es fantástico para los que estéis ejerciendo el trabajo en la calle, porque por lo menos ya la gente sabe que somos una figura importante. Así que encantado y bueno, y José Javier, intentaré llamarte un día y pasarme por Sevilla a saludarte, porque me ha encantado la exposición y el trabajo que hacéis. No quiero alargarme más. Gracias a todos. Pues muchas gracias, te esperamos. Gracias, Alberto. Mi alegría, como he dicho en el chat, es que yo soy de Canena, que está lo de Guarromán, y escuchar jienense me alegra siempre. Manuel decía, buenas tardes, en uno de los proyectos, no sé si está por ahí Manuel, ha puesto el micro para intervenir.
En uno de los proyectos que intervenía en la gestión de proyectos, ¿podrías comentar brevemente qué metodología empleáis? Isabel hacía la misma pregunta sobre herramienta o metodología específica. Bueno, nosotros, ya os digo, la parte que compartimos con la metodología, pues quizás cronograma. Nosotros, nuestra tarea diaria nos llevamos horas y horas hablando por teléfono. O sea, nuestra principal herramienta es la gestión de las comunicaciones, es poner en contacto promotor con consejerías, acelerar los trámites, en remitir y adelantar los informes que podemos. No tenemos herramienta específica creada para trabajamos con Microsoft Office 365 y aprovechamos todas las funcionalidades que tiene, pero no trabajamos con ninguna herramienta específica de Project Manager. Salvador Muñoz, y luego te toca a ti, Salva. Salvador Muñoz comenta, ¿piensa que puede extrapolarse la idea al entorno de administración local, en concreto, por ejemplo, a una diputación? Totalmente, totalmente. Quizás más al entorno de los municipios, ¿no? Pero bueno, también de una diputación. O sea, todo lo que tenga tramitación administrativa es acelerable y evidentemente en los municipios hay muchísima tramitación. Sobre todo, bueno, pues a nivel urbanístico tienen un papel fundamental, ¿no? En cualquier innovación. Entonces, por supuesto que sí, que es extrapolable a la administración local. Salva, pues si no me he equivocado y no me he dejado ninguna, creo que quedan las tuyas. Está en mute. Bueno, me alegro que hay muchos empleados públicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, parece que de la Administración Local, o sea que muy interesante. José Javier, una pregunta. ¿Cómo coordináis? Me ha parecido muy interesante, aunque no la he hecho en el chat, ¿vale? ¿Cómo coordináis el trabajo, los project managers que estáis a tiempo completo en la unidad, con esos otros project managers que están en las consejerías? Es que me ha parecido muy interesante la figura de, tienes la central, pero luego tienes las antenas, los satélites, el personal de apoyo metido directamente en las consejerías. Y me ha parecido eso muy interesante que hemos pasado por encima. ¿Cómo coordináis? Pues mira, hay algún project manager que ha conseguido que en su consejería le dejen venir un día a la semana presencialmente con nosotros, ¿vale? Son casos excepcionales, pero tenemos uno o dos que lo hacen y que nos ayudan muchísimo. Después, algún otro está desde su consejería, por ejemplo, como os decía, en la vía 1 tenemos que coordinar los informes sectoriales de todas las consejerías para ver si es declarado de interés estratégico o no. Bueno, pues una de las personas que hace esa labor de coordinar, de hablar con todos los coordinadores de las viceconsejerías y ver cómo está el informe, si tiene algún problema, si lo hacen en plazo, es también una de estas personas. Y lo hacen sus ratos libres en el trabajo, ¿vale? Otras veces nos ayudan porque son expertos en una determinada materia. Entonces, muchas veces nos ayudan porque directamente están gestionando uno de los proyectos que tenemos asignados. Entonces, no es que hagan de project manager, es que están tramitando el proyecto o por lo menos pueden tener acceso privilegiado a la información del proyecto. Entonces, ya te digo que hay muchos perfiles. Otra, por ejemplo, tenemos otra project manager en consejería experta en temas de informático, de presentaciones, que nos echa también una mano con ese tema. Cada uno aporta en la medida de sus competencias. Pero la verdad es que son personas muy útiles. Es verdad que a lo mejor empezamos 23 y ahora mismo que puedan continuar aportando y que no les haya absorbido totalmente su trabajo, pues a lo mejor tenemos 5 o 6, pero son personas muy útiles. De hecho, ya te digo, ojalá esa disponibilidad fuera mayor, pero entendemos que es que tienen sus trabajos y trabajos con mucha responsabilidad en muchos casos. ¿Qué sectores son los que estáis encontrando o en los que os habéis encontrado más dificultad o complejidad a nivel de ejecución en la tramitación administrativa y en la aceleración de la... A ver, hay dos
dos aspectos que son los que más tiempo requieren, ¿no? Por un lado, las innovaciones urbanísticas, ¿vale? Las innovaciones urbanísticas, de ahí también que se haya aprobado una nueva ley, que es la lista, ¿no? Las innovaciones urbanísticas son lentas porque hay muchos organismos afectados, tenemos aprobación inicial, provisional, definitiva, informes de todo el mundo, es un trámite lento, ¿vale? Por eso, pues, bueno, aprobar un PEGO, pues, era una cosa que los ayuntamientos muchas veces ni lo empezaban porque sabían que no lo iban a terminar. Entonces, por un lado, ese tema de innovaciones urbanísticas y después también, bueno, pues los temas medioambientales, pues también tienen una dificultad y una complejidad porque en cualquier cuestión medioambiental hay muchísimos organismos que tienen que pronunciarse. O sea, es que dentro de medio ambiente tienen que hablar tantísimos departamentos de cualquier proyecto que coordinar todo eso y que todos, bueno, pues todos vayan a la vez, salgan en plazo, no haya problema, porque el que no tiene un problema de agua lo tiene de calidad ambiental y el que no de residuos y el que no de vías pecuarias. Es que dentro de medio ambiente es muy complejo porque es un entramado de muchísimos departamentos que tienen que informar a la vez, ¿no? Entonces, quizá eso, urbanismo y medio ambiente son los proyectos que tienen esas materias como las principales a agilizar, pues son los más complejos. Ok, gracias. A ti. ¿Hay por aquí alguna otra pregunta? Elena, mira, esa pregunta... David me parece que está ahí. Sí, José Javier, ¿qué hay? Soy David Persigüenza, soy el CEO de Cubicoff Ingeniería y nos dedicamos somos una empresa de dirección integral de proyectos Greenfield, vamos, como principal objeto y lo que nos cuentas, pues lo vemos y lo sufrimos todos los días. Primero, darte la enhorabuena por la exposición y quería hacerte primero una pregunta. ¿Cómo se aplica a estos proyectos? Porque tengo ahora mismo 3 en la mano que a ver cómo los meto ahí y me ayudáis. Porque tengo un equipo entero, que si cultura, que si arqueología, que si carretera, y no nos sale el de carretera y ahora sale arqueología y ahora se nos mete Endesa porque hay que desviar una línea eléctrica de alta tensión, etcétera. ¿Vale? La pregunta es cómo se aplica formalmente, ¿no? Y lo segundo es un pequeño pero, ¿vale? Estamos viendo todos, y somos aquí todos project managers, yo creo los 100 que estamos aquí, como algo magnífico, una innovación, una idea fantástica, pero lo estamos haciendo sobre algo que debería de funcionar per se. ¿Por qué tenemos que montar algo excepcional para algo que debería de funcionar? Eso es lo que todos nuestros clientes y sobre todo los extranjeros no se explican cuando vienen aquí. Y cuando le hablas de 2 años y darte con un canto de los dientes para poder tener una AAU con un permiso y con un papel cogido con pinza y estirando la línea roja todo lo que pueda, dale al botón y abre la fábrica y reza para que no te vengan los inspectores antes de que te terminen de llegar los permisos, que llegarán 6 meses después, no lo entienden. Entonces, yo he echado de menos una cosita en la visión o en la misión del agua. La visión de la UAP es que en un plazo X de tiempo, la UAP no tendría que tener razón de ser. ¿Por qué? Porque las cosas funcionarían como deben de funcionar per se. Muy bien. Y me encantaría colaborar con vosotros porque de verdad yo tengo ahora mismo en mano, o tenemos gracias a Dios entre manos, 3 proyectos, de los cuales uno es muy gordo, yo creo que es de interés realmente general. Va a generar de 150 a 200 puestos de trabajo en una región, en una zona. Y estamos teniendo verdaderas dificultades. Cuando además, pues bueno, ya desde administraciones públicas han filtrado a prensa y todo cuando el inversor no quiere que se sepa hasta... ¿vale? A ver cómo podemos aplicar. Vale, bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo se aplica la unidad? Bueno, cuando hay veces que los proyectos llegan por otras vías, ¿vale? Hay veces que, por ejemplo, para la vía 1, como la solicitud
la recibe la Secretaría General de Economía, las empresas directamente van y se reúnen con la Secretaría General de Economía. La Secretaría General de Economía les facilita una memoria que deben presentar para solicitar ser declarados de interés estratégico, y muchas veces esa empresa nosotros no hemos llegado a conocerla. Nos llega la solicitud y a partir de ahí empezamos a tramitar los informes sectoriales y tal. Otras veces no, otras veces llaman a nuestra puerta y entonces nosotros lo que hacemos es, en un primer momento, pedirle un dossier del proyecto que consideran que puede ser asignado a la unidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros vemos, ¿no? Muchas veces nos mandan los dosieres y los dosieres, bueno, pues se ve simplemente una idea o es un proyecto, por ejemplo, residencial, que los proyectos residenciales no pueden ser asignados a la unidad, ¿vale? Están expresamente prohibidos por el decreto. Entonces, bueno, vemos que lo que buscan es financiación o buscan localización, entonces directamente los remitimos a otros organismos de la Junta. Si nosotros vemos que en el dossier el proyecto está maduro, el proyecto es viable técnica y financieramente, tiene la propiedad de los terrenos, tiene el apoyo de la administración local, se dan una serie de requisitos, pues lo que hacemos es normalmente hacer una reunión con ese promotor para que nos cuente más detenidamente el proyecto, nosotros contarle las vías de acceso y que después ya el promotor decida si quiere ir por un lado, quiere ir por el otro, si quiere ir por la vía del consejillo, la vía 2, pues les ponemos en contacto con la consejería competente en la materia para que les presenten el proyecto e intenten convencer a esa consejería para que abandere el proyecto y lo eleve al consejillo, ¿vale? Os acompañamos, digamos, en ese proceso de finalmente poder ser asignado a la unidad, aunque, como os decía, eso en ningún caso es competencia nuestra. Por otro lado, estaría bien haber puesto en nuestra visión que ojalá desaparezcamos, pero es verdad que muchas veces se lo decimos a los inversores, ¿no? Les decimos, sabemos que no tendríamos que existir, sabemos que no tendríamos que existir. Y bueno, y se van tomando medidas en ese sentido, ¿no? De simplificación administrativa, de refuerzo de la administración periférica, que muchas veces es cuestiones de personal. Se están tomando medidas, pero bueno, pero mientras tanto, es verdad que creo que a día de hoy es totalmente necesario. Entonces, bueno, ojalá llegue el día en el que nos extingamos. Gracias, José Javier. Solo una cosa, ¿te puedo escribir, José Javier? Hay uno de los proyectos que me interesaría comentar contigo. Sin ningún problema. Perfecto, gracias. Claro que sí. A ti. Gracias. Marina, bueno, estamos en tiempo. Lo que pasa es que es lo que te decía al principio, José Javier, mientras la gente esté y tú puedas... Yo no tengo ningún problema. Yo lo corto. Yo no tengo ningún problema. Hay más preguntas, yo no sé si... Marina, no sé si estás por ahí y si no la hago yo, ¿vale? Porque como es que yo tengo todos los mensajes, los públicos y los privados, se me hace a veces difícil de seguir. Marina dice, ¿cómo hacéis para llevar tantos proyectos con tan poco personal? Esa es la pregunta que he dicho que me ha gustado mucho. Vale, perdona. Yo también me lo pregunto todos los días, porque empezamos gestionando, pues bueno, pues al principio eso, llegamos y había asignado previamente a que empezáramos la puesta en funcionamiento unos 10 proyectos, ¿vale? Éramos 4 al principio, bueno, pues 2, 3, después 5, después 10, pero es que ahora mismo estamos como en 20 y tantos proyectos en los que intentamos un seguimiento diario. Entonces, es verdad que estamos sobrecargados. Aún así estamos consiguiendo, yo creo que no hay promotores que se puedan considerar abandonados. O sea, tenemos un seguimiento diario, el personal de la unidad, que alguno también estará ahí escuchando, la verdad que es gente que no tiene horas, que no tiene límite y que le encanta y está súper motivado con el trabajo, y eso hace que, bueno, a base de echar muchas horas y poner muchas ganas, pues estemos tirando para adelante. A la vez estamos pidiendo que se refuerce la unidad porque es que no dejan de llegar proyectos casi semanalmente. Entonces, bueno, pues queremos ir creciendo también. Y además que ahí descartar un proyecto sabiendo lo que genera duele más que... Sí. No, de momento no se ha descartado ninguno porque seamos pocos, ¿eh? O sea, eso no, de momento no está condicionando. Como estoy pendiente del Zoom, que me van preguntando cosas y tal, pues a lo mejor vuelvo a repetir alguna pregunta, me voy a disculpar. La de Manuel Hoyos, de si los expedientes que tramitan se están marcando de alguna manera especial en los sistemas informáticos, ¿la han hecho ya? No, pero que sepamos, no. Como os decía, se comunica esa decisión de ser asignado a la unidad por un correo institucional y a partir de ahí
estamos encima del funcionario para recordarle que se tiene tramitación preferente y urgente. En el momento en el que tú se lo dices y el expediente está encima de su mesa, lo tramita el primero. Yo no tengo conocimiento de que en las delegaciones informáticamente, ¿sabes? Se marcan a nivel operativa. O sea, el delegado o el secretario general provincial les dirá, oye, este proyecto antes que otro. Pero no sé si a nivel herramienta informática lo marcan de alguna forma. Vale, pues salvo error por mi parte, no veo otro. Si queréis alguno hacer alguna otra, o si a mí se me ha escapado, os pido disculpas. Me estoy reclamando el código de PDU, lo he puesto varias veces, lo vuelvo a poner otra vez, sin ningún problema. Vamos, si queréis os lo digo. El problema cuando lo digo es que a veces se confunden algunas letras y si queréis apuntarlo, ahora lo vuelvo a poner, es el C410 UKIXC9. Os lo pego ahora mismo, ¿vale? Porque, bueno, es lo que digo, que al final casi prefiero que hagáis copy-paste porque si no seguro que falta por ahí algún número. Creo que lo estáis viendo ya todo, ¿vale? A los socios, como sabéis, os lo ponemos nosotros. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Vale, bueno, pues nada, pues José Javier, que seguro que o te toca hacer la cena o te están esperando. No, hoy había reservado, porque yo sé que estas cosas se alargan, hoy había reservado todo lo que necesitéis. Además, ahora mismo estamos 89 personas, hemos llegado a estar, me parece que he visto 117, y lo que te decía también al principio, ¿no? que esto se está grabando, además en cuanto termine se empieza a procesar el vídeo y para esta noche o mañana a primera hora lo subimos, y luego hay un montón de gente también que en la propia publicación en LinkedIn pues interactúan, preguntan, etcétera, etcétera. O sea, perfecto. Si necesitáis cualquier cosa o cualquier información adicional, aquí estamos. Y agradeceros a todos vuestra participación, vuestro interés. Para nosotros, ya os digo, como unidad nueva, que todavía nos consideramos con 2 años que estamos en total desarrollo, pues es una alegría ver que tanta gente se interesa por lo que hacemos y que os guste. Así que es lo que decía Nieves, ¿no? Al final es un orgullo muy grande, pues primero como ciudadanos, de cosas que se generan negocio, me da igual el color que sea. Mucho negocio para Andalucía, muchísimos proyectos, que seamos una referencia, que sea algo innovador, estupendo. Luego, como bueno, pues en este caso del capítulo del PMI Andalucía, pues ver que una profesión se le pone especial relevancia y además son, por lo que decís, ¿no? los responsables de esa generación de valor, de esa generación de nuevo negocio y tal, con lo cual, bueno, pues doblemente orgullosos por eso, con lo cual te agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí, te invitamos, esta es tu casa siempre que queráis, tú o cualquiera de tu equipo, a compartir, a lo mejor no ya la unidad en general, sino algún proyecto pues especialmente relevante o lo que sea, pues por supuesto, más que encantado en dejaros el foro para ello. Y espero que la colaboración pues sea más continua, la comunicación entre ambas organizaciones. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Muchas gracias. Javier. Gracias, José Javier. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias, hasta luego. José Javier, luego te pasaré también el chat porque, bueno, está saludando a la gente y te están poniendo comentarios y tal, y como me imagino que no tengo tiempo, como el vídeo, pues además del vídeo te mando el texto del chat. Verás que la gente... Es que cuando estaba, claro, con las pruebas que hemos hecho antes, cuando estaba viendo la presentación no podía ver a nadie, ni a mí mismo. De hecho, no sabía si me estabais viendo a mí también o solo veíais la... Te veíamos, pero es verdad que hay veces que yo misma, ¿no? Lo tengo en 2 pantallas y hay veces que hago no sé qué, se me va otra vez el chat al principio y digo, ostras, ¿por qué pregunta iba? Porque lo he empezado a apuntar, pero ya digo, mira, no me da tiempo. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, estamos en contacto. Venga, gracias a todos. Descansad.